Caracol Radio. 3 de la mañana, 17 minutos. La ONG World Vision está advirtiendo que más de 19 millones de personas, incluidos 10 millones de niños, van a pasar hambre extrema en 12 países debido a una mezcla de conflictos, repercusiones económicas del COVID-19 y desastres naturales relacionados con el clima. La ONG está temiendo que si la comunidad internacional no aumenta la financiación para satisfacer las necesidades alimentarias urgentes de estos y otros contextos frágiles, podrían morir millones. Hasta ahora solo se han recibido alrededor del 29% del presupuesto necesario para prevenir una posible hambruna, según esta ONG. En Colombia el panorama es bastante difícil, pero no imposible tratar de mitigar esta situación. Por eso nos está acompañando la doctora Fedra Rubio, líder de incidencia de World Vision. Buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias a ustedes. ¿En Colombia hay cifras concretas de cómo está el panorama de la alimentación? Bueno, en Colombia, en un estudio que realizó la ANDI, que fue presentado por la Gran Alianza por la Nutrición, evidenciaron que el 10.8% de los niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición. De estas cifras, pues las más recientes y algo que muestra pues altos índices también de preocupación y de gravedad es que el 54.2% de los hogares en Colombia presentan inseguridad alimentaria, con mayor impacto en Chocó, Sucre, Bichada, La Guajira y el Putumayo. Y pues allí se establece también la preocupación pues por los niños, niñas y adolescentes, quienes están dentro de este gran rango de población que está presentando inseguridad alimentaria. Doctora, quisiera que nos aclarara dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre inseguridad alimentaria y desnutrición? Bueno, ambas tienen relación. Pues la inseguridad alimentaria es que muchas veces no tienen y no cumplen con los requisitos mínimos de una nutrición. Y incluye pues todo lo que es malnutrición, desnutrición, obesidad. Todo eso hace parte de una inseguridad alimentaria. Ya la desnutrición es cuando los niveles de nutrición están por debajo de la línea en la cual deben estar de acuerdo a su nivel a su edad y a su desarrollo físico. Con este panorama que se ha agravado por la pandemia, donde hace unos días conocíamos cifras del Banco de Alimentos, por ejemplo, que nos decían que tan solo en octubre se calculaba que alrededor de 10 millones de personas en nuestro país iban a sufrir de hambre. ¿Qué retos tiene Colombia para hacerle frente a esta inseguridad alimentaria, sobre todo en menores? Los retos vienen siendo también locales. ¿Cómo permitimos el acceso a los alimentos? El acceso a través de los precios de pronto más económicos. Sabemos que el tema de la economía en estos momentos afectó mucho a las familias a raíz de la pandemia, lo cual ha reducido los ingresos en la mayoría de las familias, evitando poder tener un acceso a los alimentos. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos y desafíos que tendríamos como país, que tendrían los gobiernos locales, principalmente donde vemos que es más grave la situación, de cómo permitimos ese acceso, aumentamos la posibilidad de que las familias accedan a los alimentos básicos, pero alimentos que tengan también todos los temas de nutrientes necesarios para los niños y para las niñas. Hay poblaciones que se encuentran en este momento con mayor vulnerabilidad que otras y muchas veces, incluso en el campo donde se dan los alimentos, existen estas problemáticas de inseguridad alimentaria. ¿Cómo llegar hasta estos lugares que son bastante remotos y donde la presencia del Estado de por sí es bastante compleja? Bueno, primero tener en cuenta que para el tema también de inseguridad alimentaria, algo que está afectando, algo que llega también a generar esto es la doble afectación y triple afectación de las poblaciones. Entonces, en este momento tenemos poblaciones que están siendo afectadas por conflicto armado, que están, aparte de eso, están siendo afectadas por temas de migración, están siendo afectadas por temas de desplazamiento, aparte del tema de la pandemia. Entonces, vemos cómo estas diferentes situaciones se unen y agudizan la problemática. Y con relación a estos territorios distantes del área urbana, ahí es donde viene también la intervención del gobierno local, que es muy importante que en sus planes de desarrollo, en sus planes de acción en los territorios, se visibilice esta población menor de 18 años, como esa población a atender también para poder evitar esta inseguridad alimentaria, porque este tema de nutrición genera también unos rezagos en su desarrollo que van a ser indirectamente
afectar otras áreas, como el tema de la educación, el tema del desarrollo físico, o sea, diferentes áreas. Entonces, como también desde los gobiernos locales, en sus planes de acción para el siguiente periodo, deben vincular esto como un tema prioritario. También algo que vemos es que esto fue un llamado también a nivel global. Nadie puede quedar atrás y es una meta de desarrollo sostenible, que a este paso que vamos, lo que vemos es que no vamos a alcanzarla a cumplir como naciones. No se va a dar cumplimiento a esta meta, porque en vez de avanzar, vemos que vamos como en receso, de para atrás. Es muy difícil que a veces el Estado o las políticas de las instituciones lleguen a todos lados, pero me gustaría preguntarle desde la ONG qué podemos hacer como ciudadanos, como individuos para mitigar esta problemática que nos está afectando a todos, está afectando a nuestros niños, a nuestros indígenas y que definitivamente seguro está afectando a nuestro vecino. Ahí es tener en cuenta también que somos corresponsables, como sociedad somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esa protección está todo el tema también de nutrición. Entonces es como también identificamos y podemos contribuir a esas acciones conjuntas. En los territorios vemos, y eso es algo a rescatar también, como las iniciativas de los mismos territorios que se han visto afectados, de comunidades también en los barrios urbanos marginales, en las zonas rurales, donde muchas veces se unen y hacen ollas comunitarias, como ellos los llaman, donde ahí de alguna manera como organizaciones podemos contribuir también con un alimento, con paquetes de alimentos, para que puedan ellos también hacerlo en esas ollas comunitarias y ahí lo distribuyen a otros. Son algunos de los ejemplos que vemos y son iniciativas de las mismas comunidades. Entonces ahí, como nosotros como organizaciones, como personas de la sociedad, es ver también y a contribuir a esas iniciativas que tienen las comunidades desde sus propios contextos y desde sus propias culturas. Bueno, doctora Fedra Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Caracol Radio, explicarnos un poco de cómo está el panorama alimentario en el país y también una buena opción para nosotros poder contribuir a mitigar esta situación, porque si bien es deber del Estado, pues también nosotros podemos hacer algo. Extrema. Esto en 12 países, es un informe que ha entregado la ONG World Vision y por eso saludamos hasta ahora a Fedra Rubio. Ella es líder de incidencia de esta organización. Fedra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por tenernos aquí. Fedra, este informe que ustedes han presentado precisamente relaciona ese riesgo que hay con el COVID-19 de que la gente caiga en hambre. ¿Cuáles son esos 12 países y cómo está Colombia en materia de nutrición y de alimentación en ese escenario? Bueno, sí, es un riesgo. Sabemos que de alguna manera el mundo, a nivel mundial, el tema de dificultades en la nutrición de niños y niñas, pues es un tema que ha venido de alerta y de prioridad. Pero sabemos que ahorita, a causa del COVID, muchos de estos factores están siendo aún más fuertes y están generando pues estas hambrunas. Y principalmente afecta también los países donde se agudiza junto con los conflictos armados, las repercusiones económicas y los desastres naturales en los cuales viene el clima. Entonces tenemos, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que pues ha sido un país que ha sido sumido en el conflicto armado durante décadas y actualmente tiene 5.7 millones de personas en riesgo de morir de hambre. Y esto pues va en aumento del 77% en comparación pues ahorita con el 2019 y pues también todo el tema a raíz del COVID. También pues el hambre ha habido aumento durante los últimos 4 años, pues alcanzando un máximo de 135 millones de personas en el 2019, pero también volvemos a lo mismo, que vienen al mezclarse con temas del conflicto, con temas de crisis climática y el aumento de crisis económicas que han surgido ahorita a través del COVID-19, pues ha generado esas alertas, principalmente también en el Programa Mundial de Alimentos. Claro, Fedra, yo quisiera preguntarle cómo está nuestro país, sin irnos tan lejos, el tema del hambre también en estos momentos de COVID-19. ¿Tienen ustedes alguna estadística por municipios, por regiones? Pues por regiones en este momento todavía no tenemos las estadísticas,
pero sí se ha visibilizado dentro de los informes que hay familias en las cuales están tomando un solo alimento al día. Y son alimentos de acuerdo también a que no tienen todas los nutrientes requeridos y necesarios para el crecimiento de niños, niñas y adolescentes. Y las familias que más se están viendo afectadas también son las familias donde cuentan con más de 3, 4 y hasta 5 miembros en una misma familia, donde el ingreso que había antes eran 2 o 3 ingresos por familia, ahora es uno, el cual tienen que redistribuirlo. Ellos son unos. Otra población que se está viendo bastante afectada en estos momentos es la población que está llegando migrante a nuestro país, porque vienen con una situación de acción humanitaria, pero se está recrudeciendo también por el tema del COVID. Entonces son personas también que muchas veces un solo plato de comida lo están repartiendo, distribuyendo para todos los miembros al interior de su familia. Y vemos pues las brechas bastante fuertes que tenemos como país entre lo rural y lo urbano. Claro, pero las ayudas, por ejemplo, del gobierno, en el caso colombiano, el ingreso solidario, etcétera, ¿qué tanto ha podido mermar un poco esa situación? ¿Podría haber sido peor, Freda? Sí, claro, ha contribuido un poco a que la situación no sea peor, pero pues desafortunadamente no es suficiente. Sabemos que el aumento de población afectada por la crisis económica que ha traído el COVID ha ido en incremento. Sabemos que tenemos altos niveles de personas que han perdido sus empleos, de los cuales dependía toda su familia. Entonces, y pues hasta ahora el 29% de las familias han recibido un presupuesto para prevenir la hambruna. Entonces sabemos que también la brecha aumenta cada día más. Sabemos que el gobierno pues está priorizando también a aquellas familias que están en una pobreza extrema, pero sabemos también que la situación económica ha afectado también a familias de ingreso medio, las cuales también han tenido que recurrir y revisar cómo suplen estas necesidades de hambruna que las cuales está pasando actualmente. Pues Pedra, le agradecemos por estos minutos aquí en Radio Nacional de Colombia y por esa alerta que lanza World Vision, que sin duda es clave para que la tengan en cuenta los mandatarios. 9:48. Más vulnerables ante el COVID-19. Para eso saludamos a Rosenberg Parra, gerente para la respuesta humanitaria a la crisis migratoria de World Vision. Rosenberg, un gusto saludarlo y bienvenido a Señal de la Mañana. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Bueno, Rosenberg, quiero iniciar preguntándole cómo fue esa magia, cómo le fue durante ese recorrido, aproximadamente 15 días, partiendo ustedes desde el puerto brasilero de Manaus. Sí, señor, pues fue una experiencia muy significativa y muy bonita en términos de la asistencia humanitaria. World Vision Colombia está en 14 países de Latinoamérica y el Caribe, uno de ellos es Brasil y otro es Colombia, y justamente compartimos esta frontera fluvial y una de las estrategias que tiene World Vision Brasil es dos barcos hospitales que se mueven por el río, justamente teniendo comunidades en mayor condición de vulnerabilidad. Y uno de esos barcos, el 6 de septiembre, salió desde Manaus hacia Leticia en un viaje de más de 1.100 kilómetros por el río. Y cuando pues llega a la zona nuestra aquí en Colombia, Leticia y hasta Tabatinga, que es la zona de Brasil, pues aquí se ancla el barco y empezamos un proceso de atención médica y humanitaria así muy importante. Se atendió a población de Brasil durante unos 3 días y 3 días adicionales estuvimos atendiendo población colombiana. Este barco cuenta con toda una infraestructura y unas condiciones adecuadas para atención médica general y para temas de odontología. Gracias a Dios logramos hacer la atención de cerca de 170 personas, 46% de ellos eran niños y niñas y un 53% eran aproximadamente mujeres. ¿Qué se encontraron en ese recorrido que hicieron allí por esa zona de la Amazonía? ¿Qué historias particulares? ¿Cómo están abordando todo el tema de la pandemia estas comunidades asentadas allí? Bueno, como tal vez ustedes sepan, Leticia y esa zona del Amazonas pues, fue una de las zonas más golpeadas por efecto de COVID-19, sobre todo por el número de contagios versus el número de habitantes que tiene el territorio, ¿no? Entonces,
una de las cosas interesantes que identificamos es que, y algo que desconocemos muchas veces, incluso en Colombia mismo, es que cuando te acercas a las comunidades en el Amazonas y llegas a comunidades indígenas, te das cuenta que el 95% casi que la población del Amazonas es indígena. Solo un porcentaje muy bajo está ubicado en zonas municipalizadas, ¿no? Como Leticia o Puerto Nariño. Y te encuentras con una dinámica frente a sus tradiciones, al manejo de sus usos y costumbres, como una herramienta para hacerle frente al contagio COVID, ¿no? Y donde expresan las conversaciones con las comunidades indígenas de que estas prácticas ancestrales son las que les han permitido también incluso curarse de personas que fueron afectadas por COVID. No obstante, también nos mencionaron lamentablemente la muerte de muchas personas también, especialmente personas que hacían parte de sus líderes indígenas. Entonces, digamos que fue un sinsabor en términos de que la pérdida de un líder indígena es muy fuerte para estas comunidades. Claro. Señor Parra, yo quisiera saber cómo es este barco hospital, cómo es por dentro. Realmente sabemos que ustedes pues también entregan ayudas humanitarias, paquetes de alimentos, kits de higiene, elementos de bioseguridad en estos momentos de la pandemia, pero ¿cómo es este barco en su interior? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, antes de describir el barco, tú mencionaste algo importante y es que no fue solamente la atención médica. El barco también traía desde Manaos unos elementos de asistencia humanitaria. Se hicieron entrega de 1.400 paquetes de alimentos muy bien dotados para familias entre 3 a 5 personas con una capacidad por lo menos de 20 días a 25 días de tiempo para esas personas, para estas familias, perdón. Se entregaron kits de higiene y protección, 800 kits de higiene, también traía 800 kits lúdicos para niños y niñas. Hicimos una donación también de más de 2.000 tapabocas en tela para estas comunidades. Entonces el barco también traía todos estos insumos humanitarios, además de la atención médica misma. En términos de la infraestructura, el barco cuenta con consultorios para medicina general, cuenta con 2 consultorios para atención médica en ese sentido. Tiene consultorio odontológico, tiene 2 unidades para atención odontológica también, y tiene una infraestructura también incluso de una pequeña especie de medicamentos, porque no solamente hacemos la atención, sino que las familias cuando reciben su atención se van de una vez con sus medicamentos, que es una de las situaciones complejas para encontrar en los temas de salud en esta zona del Amazonas, ¿no? Entonces, no solamente era la atención y una revisión, un diagnóstico médico, sino también la entrega de los elementos necesarios para estas comunidades. En términos también de capacidad humana, el barco cuenta con 6 profesionales, un médico general, 2 odontólogos, 2 enfermeras y un auxiliar de enfermería, y son las personas que realizan la atención a la población en mayor condición de vulnerabilidad. Me sorprende un poco y me preocupa, digámoslo así, Rosenberg, también lo que ustedes pudieron haber encontrado en este recorrido, además de la situación por la actual pandemia del COVID-19, especialmente en los adolescentes. Ustedes se han topado también con muchos temas de desnutrición, pero me preocupa el de abuso, el de violencia física y psicológica y sexual. ¿Cómo lograron ustedes penetrar allí con todo su equipo médico para tocar este tema? Bueno, los procesos también de acompañamiento en las familias estaban de manera complementaria con procesos de charlas educativas. Por supuesto, esto no es un proceso suficiente. Yo creo que esto que tú mencionas es una realidad que estamos teniendo en este territorio, donde los casos se han también agudizado mucho más, los casos de trata, explotación sexual, abuso, violencia intrafamiliar. Y yo creo que esto amerita un proceso de trabajo articulado en conjunto con autoridades y con gobierno. Yo creo que las organizaciones humanitarias desarrollamos un proceso de acompañamiento, pero es una labor también del gobierno. Y creo que esas comunidades que están tan distantes y que por las limitaciones que tiene de acceso en términos de prestación de servicios, requiere mucho más presencia institucional, requiere una inyección importante de recursos, requiere programas robustos que permitan prevenir y evitar ese tipo de situaciones. No podemos actuar de manera reactiva, solamente actuando cuando el daño está hecho. Tenemos que generar procesos y programas de prevención para evitar que los niños, las niñas y los adolescentes se vean afectados por estos riesgos a los que están expuestos permanentemente.
Pues Rosenberg, le queremos agradecer por estos minutos aquí en Señal de la Mañana y también destacar esa tarea tan importante que ustedes vienen desarrollando con las comunidades en todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias y simplemente cerrar contándoles que este no fue un ejercicio que hicimos solos como organización. Nosotros no tenemos presencia como programa nuestro en esta zona leticia, pero logramos articularnos con la cooperación Súmate, con la Iglesia Presbiteriana, con autoridades locales, la alcaldía, la Secretaría de Salud y otros, y también con agencias de Naciones Unidas y cooperación internacional. Creo que fue un trabajo conjunto y articulado que posibilitó esta misión médica y humanitaria en ese territorio. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pues es Rosenberg Parra, gerente para la respuesta humanitaria a la crisis migratoria de la organización World Vision. Muchas gracias por estar con nosotros, 9:25. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, en estos días, Toño oyentes, fue justamente un barco hospital que hizo entregas de ayudas humanitarias que tenían alimentos, kits de higiene, elementos de bioseguridad, y fue una unión de World Vision Colombia con World Vision Brasil, y a esto también la cooperación de Súmate se unen en pro de las comunidades más vulnerables del Amazonas. Recordemos además que se han visto muy afectadas por el COVID-19 y esta embarcación estuvo durante cerca de 15 días partiendo del puerto brasileño de Manaus hasta llegar a Leticia, brindando asistencia humanitaria. Recordemos además el riesgo que hay de la niñez y la adolescencia en temas de desnutrición, de maltrato, de violencia física, incluso los riesgos también de COVID-19, y bueno, se dan ese tipo de iniciativas en medio de esta pandemia. Por eso catalogamos hoy como los buenos del día a World Vision Colombia y a World Vision Brasil, que se unen con este barco hospital. World Vision. Buenos días, doctora Shirley, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctora, ¿cómo está funcionando esta ONG World Vision con relación a lo que se trata para esta parte de Cali, el occidente colombiano? Sabemos que se han hecho muchas actividades, entre ellas trabajar con la niñez y la adolescencia. Y además hay un reporte ahí donde se habla de que de enero a septiembre en este año hubo 3.811 casos de violencia contra niños y adolescentes. Y ustedes están precisamente con eso, combatiendo eso o tratando de mitigar este tema, doctora Shirley. ¿Qué nos puede decir? Sí, buenos días, muchísimas gracias. Y World Vision, o Visión Mundial en español, es una organización de ayuda humanitaria y desarrollo que está en más de 100 países en el mundo, y en Colombia estamos hace 42 años, y aquí en Cali, en el suroccidente colombiano, alrededor de hace unos 28 años. Nuestra labor es velar por el bienestar y la protección de los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país. Y en el marco de esto, pues en medio de la pandemia hemos estado muy preocupados por la situación de los niños y las niñas, ya que pues sabemos que al permanecer en casa, seguramente con los maltratadores, con las personas que más les violentan, pues se ven más expuestos lamentablemente a que sean abusados, violentados, a que viven diferentes tipos de violencia física, emocional, psicológica, económica. Entonces, pues es nuestro llamado a toda la sociedad para que podamos unirnos y proteger a los niños y a las niñas en este tiempo de pandemia, bueno, y en general, porque tenemos como un mito. Nosotros creemos que los niños y las niñas están más seguros en su hogar. Y digo que es un mito porque la realidad, lo que nos muestran las cifras de medicina legal, es que el 70% de esos casos de violencia hacia los niños y las niñas ocurren en los hogares. Entonces, es contradictorio que nosotros pensemos que ese es el lugar donde ellos más protegidos van a estar, porque lamentablemente lo que nos muestran las cifras es que allí en la casa es donde más se le violentan. El lugar que debería ser el más protector es el lugar más violento. Entonces, en esta pandemia, imagínate, donde los niños y las niñas han tenido que estar constantes, pues todo el tiempo en casa, pues más han aumentado esas violencias hacia ellos. La escuela viene siendo un espacio protector,
la iglesia, la comunidad también es un espacio protector, pero los niños no han podido salir, no han tenido que permanecer la mayoría del tiempo en sus hogares. Entonces es un llamado para que todos, padres, madres, cuidadores, los amigos, toda la familia y la comunidad que está alrededor de los niños y las niñas, estemos muy atentos de esas señales que nos pueden mostrar qué violencias hacia los niños, qué está pasando con ellos, que les escuchemos y les creamos. Es importante creerle lo que dice un niño o una niña y que tomemos acciones. Nosotros les invitamos a que actúen. O sea, lo que le pasa a un niño o a una niña es un asunto de todos nosotros. No podemos ser indiferentes frente a la situación de violencia que vive un niño o una niña. Hay que denunciar, hay que acompañar a esa familia para que no se queden callados y para que se le puedan restituir los derechos al niño, a la niña, al joven o al adolescente que ha sido violentado. Doctora Shirley, estamos con la doctora Shirley Hidalgo, directora para el suroccidente de la ONG World Vision o Visión Mundial, que están en este tema de proteger a la niñez y a la adolescencia, a los niños y a los adolescentes, y nos está contando de todo lo que está pasando. ¿Y qué tal esto que si en esta pandemia tenemos que estar encerrados, sean las recomendaciones, y que sucede que los niños y los adolescentes en las casas sea donde han sufrido más esto del maltrato y del abuso y de tanta cosa, de la violencia contra los niños y niñas, y ustedes están en eso? Vamos a tener que ampliar World Vision para que más llegue a más hogares con este tema, doctora. Pero ya han estado ustedes en la comuna 18 en Cali, en las Pampas del Mirador, repartiendo 400 paquetes de alimentos. Cuéntenos de esto, doctora Shirley. Realmente nosotros tenemos un trabajo muy grande aquí en el suroccidente colombiano. Estamos en Cali, en Jumbo, en Santander de Quechao. También tenemos acciones en Silvia y acciones en Nariño, en Ipiales específicamente. Atendemos de forma directa entre Cali y Jumbo 13.000 niños y niñas que son parte de nuestros programas, y pues de manera constante estamos durante el año monitoreando cómo se encuentran y también contribuyendo pues a su estado de salud, nutrición, educación. Y en el marco de estas acciones, ¿no?, durante el año y en este tiempo de pandemia, hemos entregado más de 5.000 mercados para nuestras familias que hacen parte de los programas, y también apoyos en transferencias electrónicas, pues para que las familias, hubo un tiempo en la pandemia en que también era muy difícil entregar los mercados, entonces para que pudieran comprar ellos directamente los alimentos o artículos de aseo. Pero ahora en la comuna 18, en Pampas del Mirador específicamente, estamos desarrollando un proyecto en alianza con la Corporación Viviendo, en alianza con Lysol, que es una empresa. Ellos venden unos productos que quizás ustedes han escuchado que se llaman Lysol, que son de aseo también, y World Vision, para atender a 400 familias de Pampas del Mirador y sus alrededores, que esto es en la comuna 18, para que pudieran tener en cierta medida seguridad alimentaria, y para también focalizar allí unas acciones puntuales en torno a la protección y a la niñez de los niños y niñas, y también para contribuir a su empoderamiento y que puedan cuidar el medio ambiente que les rodea ahí en Pampas del Mirador. Ustedes saben que eso es una zona que hace parte de la ciudad, pero que es muy rural, pues está en las montañas, digamos, de Cali, y al lado o a las orillas del río Peléndez. Entonces también hay una responsabilidad muy grande de los habitantes que ahí están para cuidar la ribera del río. O sea, es clave que ya que allí hay personas asentadas, o sea, no tenemos otra posibilidad de que estuvieran en otro lugar. Y digamos, en términos ideales, uno quisiera que al lado del río solo haya árboles y eso sea muy verde, pero bueno, nuestra realidad es que hay familias allá asentadas. Entonces también es como contribuimos para que conozcan, tengan herramientas y puedan cuidar el río, puedan cuidar el medio ambiente, pero también que tengan una seguridad alimentaria que les permita
sobrellevar estos tiempos tan difíciles que ha sido el tiempo de pandemia. Entonces ya llevamos 3 meses entregando en esta alianza que tenemos con Lysol y Corporación Viviendo 400 mercados cada mes. Entonces ya vamos a hacer una entrega, la 4ª entrega, o sea que van a ser 1.600 mercados para estas 400, en total, ¿no? Para estas 400 familias. Pero qué bien, doctora Shirley, que estén ustedes preocupándose, y con esto no se soluciona el problema, pero por lo menos alguna ayudita es importante para personas humildes, en este caso Papas de Mirador, una zona que nació de una invasión, no sé ahora si estarán legalizados, pero de todas maneras es importante la función que está realizando la ONG World Vision. World es mundo, mundial, visión mundial. Doctora Shirley, pues nos agrada mucho tenerla aquí. Usted sabe que estas puertas están abiertas acá para que divulguemos estas cosas que tienen que ver con la comunidad, y en este caso importantísimo que tiene que ver con los niños, y nos preocupa lo que usted dice, lo que usted ha dicho ahí. Los niños en sus casas están en peligro. No, todos estos 3.811 casos de violencia contra niños y adolescentes desde enero hasta septiembre, pues es una cifra supremamente alta, y si no están seguros en sus casas, entonces ¿dónde? Claro, es más o menos alrededor de 5, diariamente se presentan 5 denuncias en la Fiscalía para exámenes médico-legales para los niños y niñas por sospecha de abuso sexual. Pues imagínense, cuando no debería existir ni un caso al año, casi 5 casos se presentan, y esos son los que se denuncian. Imagínense usted los que no, porque mucho de esos permanece en el silencio y permanece oculto, y los niños y las niñas con miedo de hablar. Entonces el problema es mucho más grande de lo que nos permiten ver las cifras. Seguramente si pudiéramos llegar a todos los niños y niñas que lamentablemente están siendo abusados, pues sería muchísimo más grande la cifra. Por eso hay que hacer un trabajo muy fuerte en prevención, en empoderar a los niños y a las niñas y a las mujeres, que la mayoría son quienes crían a los niños, tienen esa responsabilidad de criar y sacar adelante a los niños y las niñas, por diferentes condiciones, porque están solas, pues no tienen compañero, bueno, en fin, y porque históricamente, digamos, ese ha sido el rol que se le ha delegado a las mujeres. Entonces tenemos una tarea muy grande como sociedad de empoderar a los niños y las niñas, de darle voz, igualmente darle voz a las mujeres. Doctora Shirley, pues muchas gracias por estos minutos. Seguiremos llamándola para que divulguemos aquí lo que está haciendo la Fundación o la ONG World Vision por los niños sobre todo. Muchas gracias. Les deseamos un buen día. Son las 8 de la mañana, 46 minutos en Eco Noticias.